Capítulo 4, tercera parte. Adriano. La población fanática, siendo prohibida por las órdenes de Trajano de proceder en contra de los cristianos, de cualquier manera que no fuera en la forma legal, provocó que en muchos lugares se dedicaran a provocar disturbios y vengarse de los cristianos de esta manera desordenada. En el año 124 después de Cristo, Adriano realizó una gira por las provincias orientales. El procónsul de Asia Menor se quejó de estos desenfrenados procedimientos. El emperador emitió un rescripto ordenando que no se debía hostigar a los cristianos ni permitir que los informantes ejercieran su oficio en juicios maliciosos. Si aquellos que deseaban enjuiciar a los cristianos podían probar sus cargos ante el tribunal, que sigan este camino únicamente, pero no con meras peticiones y meras protestas contra los cristianos. Si alguien presenta una acusación y puede demostrar que han hecho algo contrario a las leyes, el magistrado deberá juzgar el asunto conforme a la atrocidad del crimen. Pero si alguien desprende un enjuiciamiento de los cristianos con miras a la difamación, el asunto deberá ser investigado según su criminalidad, y si se determina que la Fiscalía ha hecho una acusación falsa, los acusadores falsos deberán ser severamente castigados. Este rescripto es el siguiente. A Minucius Fundanus. He recibido una epístola escrita para mí por el más ilustre Serenius Granianus, a quien ha sucedido. No deseo, por tanto, que el asunto se pase sin interrogatorio, para que estos hombres no sean acosados ni se ofrezca a los informantes la posibilidad de procedimientos maliciosos. Por tanto, si los provinciales pueden evidenciar claramente sus acusaciones contra los cristianos para responder ante el tribunal, que sigan este camino solamente, pero no con meras peticiones y meras protestas contra los cristianos, porque es mucho más apropiado si alguien presenta una acusación que la examines. Si alguien, por tanto, presenta una acusación y puede demostrar que ha hecho algo contrario a las leyes, determinarlo de acuerdo con la atrocidad del delito. De modo que, en efecto, si alguien se propusiera esto con miras a difamar, investigue de acuerdo con su criminalidad y asegúrese de infligir el castigo. La indulgencia de Adriano no se debió a ningún respeto hacia los cristianos como tal, sino a su propio respeto nativo con la justicia y rectitud. Adriano murió en el año 138 después de Cristo y fue sucedido por Antoninus Pius. Tan pronto como se conoció la muerte de Adriano, las restricciones impuestas por sus edictos fueron eliminadas y los sufrimientos de los cristianos del tumulto y alboroto populares se renovaron. La amargura del clamor popular se profundizó por desastres graves, desastrosas inundaciones, terremotos e incendios ocurrieron en esta época, todos los cuales fueron interpretados por los supersticiosos paganos como la evidencia de la ira de los dioses derramada sobre el imperio como castigo por falta de respeto mostrado a los dioses por los cristianos, y que fue tan tratado a la ligera por el poder imperial. Antonino, sin embargo, siendo sin duda el hombre de modales más afables que jamás haya tenido el poder imperial de Roma, renovó y más bien atendió los edictos protectores de Adriano. Antonino fue sucedido en el año 161 después de Cristo por Marcus Aurelius. Las calamidades públicas aún continuaban. Una pestilencia terrible barrió todo el imperio romano desde Etiopía hasta la Galia, y la furia del populacho volvió a caer severamente sobre los cristianos devotos. Marco Aurelio vio este asunto de la misma manera que la gran masa del pueblo y consideró la pestilencia que entonces rugió como una advertencia para restaurar la religión antigua en sus más mínimos detalles.
Él convocó a sacerdotes de todas partes a Roma e incluso puso a un lado su expedición contra los marcomanos con el fin de celebrar las solemnidades religiosas por las que esperaba que el mal se pudiera evitar. Por tanto, sancionó la rabia popular contra los cristianos y siguió con un edicto en el que ordenó que la búsqueda debería ser de los cristianos. Y cuando lo llevaron a juicio, fueron forzados con torturas para negar la fe y rendir homenaje a los dioses romanos. Marco Aurelio murió el 17 de marzo del año 180 después de Cristo y fue sucedido por su hijo Commodus. Commodus. Este emperador, en lugar de ser un perseguidor de los cristianos, era más bien un amigo para con ellos. Si tal hombre podía ser contado el amigo de nadie. Cómodo, durante los primeros 3 años de su reinado, fue un monstruo en el vicio y luego un monstruo en la crueldad y también en el vicio. Una noche, en el tercer año de su reinado, cuando regresaba del anfiteatro a través del oscuro pasaje hacia el palacio imperial, fue atacado por un asesino que se sentía tan seguro de lograr su maldito propósito que con una espada desenvainada clamó: "El Senado te envía esto". El intento falló. Sin embargo, los guardias protegieron al emperador y capturaron al asesino. Confesó que su acto fue la culminación de una conspiración que se había originado con la hermana del emperador, Lucila, que esperaba convertirse en emperatriz con la muerte de Cómodos. Los conspiradores fueron castigados. Lucila fue primero desterrada y luego ejecutada. Pero las palabras que el asesino había pronunciado, "El Senado te envía esto", todavía sonaba en los oídos del emperador. Y por esto le hizo pensar que el Senado estaba de alguna manera conectado con el atentado contra su vida. Todo el cuerpo del Senado quedó sujeto a su amarga y duradera enemistad. Pero como no tenía nada más tangible que la sospecha para guiarlo, su curso fue necesariamente incierto hasta que surgió una horda de informantes que convirtió sus sospechas en hechos. Este evento, sin embargo, no se demoró mucho, porque en cuanto se supo que el emperador deseaba detectar traición en los senadores, los delatores, cuyo oficio había sido abolido en el reinado suave y justo de Antonino Pío, reapareció rápidamente en número suficiente para satisfacer el deseo del emperador. Distinción de todo tipo pronto se convirtió en criminal. La posesión de riquezas estimuló la diligencia de los informantes. Virtud rígida implicaba una censura tácita de las irregularidades de Commodus. Servicios importantes implicaban una peligrosa superioridad de mérito. Y la amistad del padre siempre aseguraba la aversión del hijo. La sospecha equivalía a la prueba, juicio a condenación. La ejecución de un considerable senador fue acompañada con la muerte de todos los que pudieran lamentarse o vengarse de su destino. Y cuando Cómodos una vez había probado la sangre humana, se volvió incapaz de sentir lástima o remordimiento. Todo sentimiento de virtud y humanidad estaba extinto en la mente de Cómodo. Mientras que él abandonaba las riendas del imperio a estos indignos favoritos, no valoraba nada el poder soberano, excepto la licencia ilimitada para satisfacer sus apetitos sensuales. Pasaba horas en un harén de 300 hermosas mujeres y tanto jóvenes de todos los rangos y de todas las provincias. Y donde las artes de la seducción resultaron ineficaces, el amante brutal recurrió a la violencia. Los intervalos de lujuria se llenaron con las más viles diversiones. Las bestias salvajes fueron traídas de países lejanos que el emperador podría tener el honor de matarlos con su propia mano. El león africano, en sus lugares nativos, a los hombres se les prohibió bajo fuertes penas matar incluso en defensa propia, para que pudiera ser reservado para el deporte del emperador. Por fin,
Entró en la arena en el carácter de un gladiador armado con casco, espada y escudo, y obligó a los gladiadores a luchar con él, armado solo con una red y un plomo tridente. Así luchó 735 veces y cada concurso significó la muerte de su antagonista. La lista de senadores sacrificados a sus sospechas continuó todavía para alargarse más. Su crueldad por fin llegó a este terreno donde nadie a su alcance podría sentirse seguro durante una hora y que ciertamente pudiera escapar de su furioso capricho. Marcia, su concubina favorita, Eclectus, su chambelán, y Laetus, su prefecto pretoriano, formaron una conspiración para matarlo. Marcia le dio un trago de vino envenenado y el veneno fue asistido en su trabajo por un luchador profesional que lo estranguló. Sin embargo, Commodus no fue un perseguidor de los cristianos, pero con esta excepción había pocas personas en todo el imperio a quienes él no perseguía. Por alguna razón, Marcia era amiga de los cristianos y su influencia con Cómodo, así como su disposición a ser tan diferente de su padre como fuera posible, lo inclinaba a ser favorable a ellos.